Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a este espacio creado precisamente para que nuevos escritores, poetas, artistas y también los que ya tienen alguna trayectoria puedan compartirnos sus letras, su pasión por la literatura, por la poesía. Vamos a enviarle a unir sin ningún inconveniente y ya. Estamos viendo el otro. Muchas gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Ah, Oye, yo no te ¿No? veo. Me parece completamente oscuro la pantalla. Ahora me ha pasado de todo. También en el anterior no me oían. Ay, Dios mío. Bueno, No, pero, o sea, antes de entrar la transmisión sí te estabas viendo, entonces supongo que es un asunto ahí de mi internet, una cosa así. yo creo que es de Instagram, no es de tu internet ni del mío. Em, Vamos entonces a iniciar, pero sí me escuchas, ¿verdad? Ah, Sí, fuerte y claro. perfecto. Entonces, vamos a leer tu semblanza y posteriormente nos seguimos con las preguntas. Si tienes a la mano algo de tu autoría, Sí. excelente. Sergio H. García nació en Nayarit, México, en 1995. Es editor, poeta, ensayista y columnista. Director de revista Poetómanos desde hace 10 años. Ediciones del Olvido desde 2021. Ha sido publicado en revistas como Tierra Adentro, Círculo de Poesía, Buenos Aires Poetry y Letras Libres. Ha sido incluido en varias antologías de poesía mexicana como Detrás del Velo, Sobre los Sueños y la Muerte, en Catarsis Ediciones 2020. También su libro Celeste, Antología de Poesía Mexicana, y Diásporas del Abismal, Antología de Poetas Mexicanos y Ecuatorianos. Becario del programa Los Signos en Rotación, Festival Interfaz Iste Cultura Guanajuato 2018. Beneficiario del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico Nayarit 2023. Mm, 47º Premio Anual de Poesía Tapitillo 2024. Autor de Que ninguna tormenta se acerque en Crisálida Ediciones 2021. Tengo la boca llena de tierra, Buenos Aires Poetry 2023 y Nada hay que cante bajo el agua, Universidad Autónoma de Nayarit 2024. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta cordial invitación, Sergio. Nos da muchísimo gusto que nos hayas podido brindar un poco de tiempo y hablarnos precisamente de lo que más nos apasiona, la literatura, la poesía. ¿Qué significan para ti? ¿Cómo llegaste a descubrir qué será tu camino, tu destino de vida? Y bueno, háblanos un poco de cómo las definirías. ¿Cómo definirías a la literatura? ¿Cómo definirías a la poesía? En una frase. O sea, bueno, antes que nada, muchas gracias, Ana Berta, por la invitación. Eh, Gracias por la invitación a tu espacio y por fijarte en la obra de este humilde hombre. Y bueno, el reto es complicado, ¿no? O sea, definir la literatura y la poesía en una frase, este, de por sí es complicado definir la poesía. Ok, bueno, empecemos partiendo de la literatura, ¿no? Secamente la literatura es un género, es un arte, ¿no? Es una de las bellas artes. Y esta bella arte, pues, se caracteriza por la palabra. Eh, yo no soy creyente, sin embargo, me gusta muchas partes de la Biblia y me gusta mucho esta onda de primero fue la palabra y me quiere todo el sentido porque se nombra el mundo antes de ser. Y claro, cada escritor y cada poeta tiene su forma de ver el mundo y de ser el mundo y de nombrarlo. Y cada poética y cada voz tiene esa posibilidad de crear mundos. Eh, en cuanto a la poesía está más complicado. La poesía considero que es de estos conceptos que son como arena de mar, que en cuanto lo sientes que los tienes asidos, se te van entre los dedos y, y, y es imposible tratar de agarrarlos, ¿no?
Sin embargo, también tengo mis propias ideas de acuerdo al concepto de la poesía. Sí, claro, es un género de la literatura, es la lírica, ¿no? Pero también la poesía termina por recaer en esta visión que tenemos de la vida, del mundo. Y la poesía está en los ojos de quien la lee y el trabajo del poeta, al final de cuentas, es escribir su versión de la poesía y esperar con toda la fe del mundo en que esa visión, al llegar a otros ojos, se convierte en realidad. Entonces creo que la poesía es eso, un poco como dice Paz, ver y creer, supongo. Estoy completamente de acuerdo contigo y aparte es ese despertar una conciencia distinta a la tuya, porque aparte en el momento en que tú estás escribiendo, pues también estás despertándote a ti mismo en el sentido de que atraes otra visión y otra forma de percibir la realidad, el mundo y a uno mismo como Así es. si desde fuera. Y en ese momento es que también la palabra pues cobra otro significado, otro sentido. Me gustaría ahora que nos fuéramos hacia la edición. Es otra faceta de tu vida que no es nada sencilla tampoco, porque tienes la gran responsabilidad de elegir a quién publicar, a quién no, qué consideras que tiene la calidad literaria que estás buscando, cuál no. En ese sentido, ¿qué retos has tenido que enfrentar como editor y qué es lo que más te parece fascinante de la edición? Uy, eh, qué reto, lo que me parece, empezamos por lo fascinante y luego nos vamos a notas tristes. Lo más fascinante que veo en la edición es justamente traer a, a la vida una idea y un concepto literario, ¿no? Que es lo que nos llega a nosotros como manuscritos, es un concepto literario que se va a convertir en un libro. Entonces, darle esa vida es maravilloso porque es sentarte a comulgar no solamente con la obra, sino con el autor y con todos los autores que giran alrededor del autor. Yo no creo que escribamos en soledad. Yo creo que escribimos en colectivo y escribimos en colectivo desde lo que leemos hasta con las personas que interactuamos. Entonces, el proceso de edición también se nutre de eso, se nutre de entender de dónde viene el autor, hacia dónde quiere llegar con este libro y buscar las vías de me, con mejor estabilidad en cuestiones de sustento que nos puedan servir para llegar a ese rubro. Y los retos, siempre hay retos y los retos suelen ser estructurales por lo regular. O sea, el primer reto es entender la obra, ya lo dije, ¿no? Y entender al autor. Pero los retos también se nutren en lo estructural, en el sentido de lo, eh, lo material, el presupuesto, ¿no? Digo, yo he trabajado desde la independencia, pero esta independencia siempre eh, necesita conseguir presupuesto de donde caiga, ¿no? Yo he sido inversor en mi editorial, por lo regular soy yo inversor, pero tenemos que recurrir a este, a preventas, a hacer algunos eventos, tenemos que recurrir yo hago collage de repente, ¿no? Entonces me tengo que recurrir a vender collage, a vender otras cosas para poder sacar el libro. En otro sentido, cuando se venden servicios editoriales, pues también, o sea, también se necesita sacar presupuesto para el autor. En otras instancias, como en instituciones académicas, pues también se necesita depender del presupuesto. Siempre es el tema. ¿Cómo surge esta idea de crear la revista Poetómanos? ¿Qué, qué te ha representado el ser director de la misma y que ya tengan 10 años de existencia, donde están siempre en continuo aprendizaje, en constante desafío con respecto a la realidad? ¿Qué está buscando el público actual que consideras que puede ser algo difícil de alcanzar, pero que ahí van en el camino?
Sí, bueno, la revista Poetómanos nace 2014, 2015 aproximadamente. Digo, esos 10 años ha tenido sus bajas y sus altas. La revista se pausó 2 años, sin embargo, este año se volvió a retomar. Eh, Sin embargo, pues son 10 años, ¿no? De que nació. Y nació por una necesidad muy básica en cualquier autor joven. Cuando yo la creé, yo tenía 19, 20 años y mi intención era que todos mis amigos de mi generación de escritores, pues no tenían dónde publicar y no nos pelaban y en ese momento no era tan fácil que hubiera revistas independientes y Nayarit siempre se ha sentido como una isla cultural. Entonces, eh, ese fue el impulso, ¿no? Hay que crear una plataforma donde se puedan publicar estas personas. Y empezamos haciendo posts en Facebook. Eso fue lo que se hizo desde el inicio, ¿no? Ya después se creó una web, después se imprimió en físico y en los puntos más altos de popularidad que datan hace como 4 años, durante la pandemia, se llegaron a enviar revistas o a hacer que se imprimieran unas cuantas revistas en España, en Argentina, en Estados Unidos, porque de allá venían los autores. Ya para ese punto ya no eran autores exclusivamente nayaritas, como fue en un inicio, sino que eran mexicanos y eran de cualquier parte del mundo. Eh, con Poeto a Manos, mes con mes se sacaba una convocatoria y llegó un punto en que nos llegaron aproximadamente 1,500 correos, 2,000 correos, que era una locura para un equipo de 3 personas, que no recibíamos ningún pago y que todos estudiábamos. Por esas razones, pues también se fue saliendo el equipo y al final quedé yo eh, haciendo absolutamente todo, ¿no? Eh, sí. Sí, desde revisar correos y responder correos hasta diseñar la revista impresa. Y bueno, también encargarme de la logística. Esa chambota, pues eventualmente me cansó y fue cuando la pausé 2 años. Pero justo la intención de volverla a abrir es la misma intención de que cuando se abrió, es que las generaciones jóvenes tengan un lugar donde publicar sus textos. Y eso no significa, y tengo que aclararlo porque siempre se ha malinterpretado, eso no significa que se publique todo lo que llega, sino que todo lo que llega tiene las mismas posibilidades de ser publicados, de ser dictaminados, de ser corregidos, de ser ilustrados y de ser difundidos. Sí que es importante esta aclaración, porque eso es lo que también ha dado prestigio a la revista. Ese cuidado en el diseño, ese cuidado en la selección de textos. Ahora, en el aspecto de la Ediciones del Olvido, que diriges desde 2021, ¿Sí? ¿qué llamarla Ediciones del Olvido? O sea, es un nombre bellísimo, pero muy poético, de hecho. Mm, pero ¿cómo es que deciden llamarle así? Y ¿a quiénes reciben? ¿A quiénes apoyan desde estas Ediciones del Olvido? Ok. Ediciones del Olvido. Eh, Vuelvo, esto nació por una necesidad muy personal, que era de que yo ya tenía muchos años publicando en revistas, en blogs, en antologías, pero yo no tenía mi propio libro. Entonces yo estaba de, me voy a autoeditar, chingas. Cosa que nunca pasó y no ha pasado y espero que nunca pase porque prefiero que alguien sea quien dé valor sobre mi obra, no que sea Sergio publicando Sergio porque Sergio cree que Sergio es cool. No, prefiero que haya alguien más que le dé valor a la obra. Entonces estaba un día parloteando con un amigo que si ve esto en algún punto le mando un saludo, que es el escritor también Nayarita, Víctor Parra Avellaneda, gran escritor de ciencia ficción y que incluso el año pasado acaba de ganar el primer premio de ciencia ficción, de novela de ciencia ficción de la Universidad de Sonora, por su novela Las nubes salen a cazar.
Bueno, el punto es que un día estaba parloteando esto con Víctor y yo ya tenía varios poemas que hablaban sobre el olvido, ¿no? Que es un tema que en algún punto me apasionó muchísimo. Digo, vengo de una familia donde mi abuelo, mi abuelo paterno mi tía abuela materna y otra tía abuela materna y otros tíos un poco lejanos murieron en olvido, en Alzheimer, ¿no? Entonces es un tema que en su momento me confrontaba, ¿no? Entonces a él se le ocurrió de decir, olvidadas ediciones. Y yo, quizás olvidadas ediciones no, pero ediciones del olvido, ¿no? Pero jiji, jaja, no pasó de ahí, no pasó un chiste. Por 2021, eh, un amigo también como que ya conocía esta intención que yo tenía de formar una editorial y que no lo hacía, pues llegó y me presionó y me dijo, güey, pues ya tengo esta antología formada, y que también le mando un saludo a De Sequeiro, ya tengo esta antología formada, creo que es momento de que tú la edites, ¿no? Para ese punto ya había tomado algunos cursos de edición, de diseño, de toda esta formación, aparte ya tener la experiencia de poetómanos, y pues dije, bueno, va, ¿no? Y empecé a crear un diseño para una colección, se creó esa antología, después llegó otro libro, y justo en ese momento fue como, pues a lo mejor Ediciones del Olvido no está tan mal, no es tan descabellado. Y la intención era, justo como poetómanos, que hubiera espacio para poéticas, para libros que tuvieran, no que tuvieran que ver, que pudieran caer en el olvido estando descentralizados. Por eso mismo, ya cuando la editorial se formó con mayor fuerza, que ya entra Sergio Seica, a ser mi mano derecha, mi segundo al mando y mi hermano en la editorial, que nos hacemos socios, decidimos sí quedarnos con el nombre, pero aparte decidimos que Ediciones del Olvido se va a centrar en literatura del norte de México. Llámese norte, de Nayarit hacia arriba. Entonces, hemos tenido algunas excepciones, sin embargo, todo lo que ha hecho Ediciones del Olvido en su 80-90% ha sido literatura del norte, que estos autores, al estar lejos de la Ciudad de México, pues no llegan a la Ciudad de México o nunca tienen la oportunidad de publicar o los publican en su estado y no sale de ahí. Entonces, nosotros tener el aparato editorial desde la Ciudad de México y publicar literatura del norte, digo, Sergio Seica es de Culiacán también, hemos logrado publicar a personas de Sinaloa, a personas de Chihuahua. Digo, uno de los primeros poemarios que edité fue Carnívora de Karen Cano, que no sé si la conozcas, pero es una gran poeta de Ciudad Juárez. Luego le publiqué Yo también quiero un nombre para hacerlo mi puta, y otros poemarios. También le publiqué a Luis Fernando Rangel. Eh, Publicamos a varios autores de Sinaloa, como decía, siempre he querido hacer una antología, una colección de poesía nayarita, nunca la he logrado por ciertas y cuáles ambiciones, y obstáculos más que nada, pero justo nuestra literatura por lo regular se basa en el norte. Cualquier persona puede mandarnos un manuscrito y si nos gusta, pues ya vemos qué podemos hacer, en qué colección lo podemos meter, pero por lo regular es literatura del norte. Ahora, en esta problemática que se está viviendo en todo el país, México, y que sin duda alguna, pues a los poetas, a los escritores no los deja indiferentes, Ajá. por toda esa violencia pues que en la que se ven sometidos a veces, ¿no? Incluso en Jalisco hay toque de queda y muchos otros estados. Em, Desde Nayarit, ¿cómo crees que ha impactado en lo que escribes tu realidad y la realidad que vemos a diario en los noticieros y en la vida misma? Ok, bueno, cabe aclarar que yo tengo casi un año que no vivo en Nayarit, vivo aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, lo que está pasando en toda esta zona y en todo el país en realidad, pues claro que nos afecta, ¿no? Me afecta
me molesta y es una rabia que está ahí mansa, ¿no? Dijera Lizalde, toda la situación reciente de Jalisco. Y no quiero hacer nada insensible, pero me puede mucho más la guerra en Sinaloa. Sinaloa ha sido una segunda subpatria para mí, como Nayarita, y bueno, desde que tenemos las ediciones del olvido, he sido muy bien recibido por sinaloenses, muchos de mis mejores amigos son sinaloenses, y justo ver la incertidumbre que se vive a día y que cómo arriesgan su vida tan solo para ir a trabajar es indignante. Eh, Sin embargo, la violencia en Sinaloa no es algo nuevo, y justo nosotros en Ediciones del Olvido publicamos una colección enfocada en eso. Aquí tengo 2 libros de ellos. Esta novela se llama Hasta que te quedes sin alma y es de Eliar Lizárraga Solís. Es una novela que justamente es un periodista que se está enfrentando al narco y a otras formas de crimen organizado más institucionales para resolver el caso de un exgobernador asesinado, que nada más de ir a este dato, aparentemente ese exgobernador es un exgobernador sinaloense que en los 80s compitió por la presidencia nacional y que pues perdió. Y el segundo libro es de Martín Durán, es este libro de cuentos que se llama Ella cantaba corridos, fragmentos de una guerra perdida, y que también son cuentos de periodismo, son cuentos de violencia, de narco, de periodistas exiliados, y ambos periodistas se han enfrentado al narco, o sea, ambos autores se han enfrentado al narco. Martín ha estado exiliado de México y claro, uno lee los libros y es impactante, pero luego uno le toca vivir la violencia en Sinaloa y es peor. Digo, no he ido a Sinaloa desde que empezó la guerra y no planeo ir en estos momentos, pero, pero imagino lo que han de estar sufriendo esas personas. Sí, sí. Me gustaría que entonces nos pudieras hablar un poco cuando se vive una situación de este tipo, de qué sirve la poesía, cuál es la función de un poeta Ah, cuando no se puede hacer nada desde la palabra ante eso. Juan Gelman tiene un poema bellísimo que se llama Confianzas, que dice: con este poema no tomarás el poder, con estos versos no harás la revolución, ni con miles de versos harás la revolución. Se sienta a la mesa y escribe. Eh, Súper recortado, súper mal dicho, pero eso es la labor de la poesía y eso es lo que puede hacer la poesía en estos casos, ser escrita. No va a ser que el dude que está en la familia del cártel de Sinaloa no vaya y asesina al otro dude porque están inmersos en un aparato que no terminamos de comprender nosotros por completo, perdón, y que ellos tampoco terminan de comprender por completo. Entonces, es su forma de vivir, es su manera de vivir. Como poetas, no podemos hacer nada para cambiarlo, solo podemos escribirlo, pero también aquí entra una disyuntiva que es, si bien no podemos cambiar como poetas, lo que se está diciendo, tampoco significa que lo debamos escribir todo. Creo que tenemos que ser muy honestos con nuestra obra, con nosotros mismos y con las personas que nos leen, y realmente escribir sobre las cosas que nos afectan, que nos empalman y que nos pueden trascender a nosotros. Porque escribir esto, por escribir, por quedar bien, por entrar en este mood, lo único que se logra, con lo único que se logra es ser insensibles. No pensar en que hay personas que sí realmente lo están sufriendo. Y bueno,
ha pasado muchísimas veces, ¿no? Villoro creó un poema sobre el COVID. Eh, no voy a decir más nombres, pero ha habido poemas de poetas hombres hablando sobre feminicidios, como que si a ellos les hubiera pasado. Digo, hay luchas que sí nos pueden corresponder y que claro hay que escribir sobre eso y que no hay que perder la llama de buscar el cambio, pero también hay que ser humanos. Un tío dice, hay que ser personas, hay que ser gente antes que poetas, ¿no? Y no escribir sobre algo que no entendemos y que no debemos escribir. Desde las revistas en las que ha sido publicado, Tierra Adentro, Círculo de Poesía, Buenos Aires Poetry, Letras Libres, incluso también en la revista Anestesia, ¿qué Uh-huh. temas te gusta abordar en ellos? ¿Qué consideras que vieron que tú estás aportando y de qué manera consideras que está siendo valorada tu obra? Nunca lo había pensado. Pues es que responde a diferentes circunstancias. Digo, en Círculo de Poesía me publicaron un conjunto de poemas, una muestra poética que correspondía a mis dos primeros libros. En Tierra Adentro se han publicado reseñas de libros, ¿no? En otros medios se han publicado ensayos y los temas pueden variar. Entonces, pues no, la verdad es que no sabría qué contestar ahí. ¿Nos podrías compartir algún poema que tengas a la mano de tu autoría? Ok, bueno, aquí tengo los tres primeros libros, bueno, los tres libros que tengo. No sé si tengas alguna preferencia, el primero, el segundo, el tercero. Am, pues, a ver, detrás del velo, ¿lo tendrás en la antología? Detrás del velo. Ah, la Sí, antología no, la antología no antología la no. tengo a la mano. O sea, tengo los tres libros que yo publiqué, o sea, Oh, bajo nada más yo. Mis ok. libros. Entonces, em, pues te lo dejamos a ti la elección. Bueno, tengo mucho que no leo del primer libro. Este fue Ok. el primer libro. Que ninguna tormenta se acerque. Salió con Crisálida Ediciones. Sí, Básicamente es una plaquette, con ICBN, ¿no? sí. Pero tengo mucho que no leo de este libro. Y bueno, las personas que escriben después de varias publicaciones me van a dar la razón que uno empieza a ver feo el primer hijo, ¿no? Le empieza a ver la arruga. Entonces a mí ya me pasa con este libro No, no y digas. bueno, pues yo espero que a ustedes les guste. Eh, Sí. Aparte que ahí se va viendo cómo eran tus inicios, va mostrándose esa evolución que tienes en tu voz poética. Eso creo que es algo valioso, una joya literaria. sí, creo que sí. O sea, justo considero que que revela una parte de la poética, pero justo creo que el segundo ya hay hay una mayor carta de intenciones, ¿no? Pero bueno, vamos leyendo el poema 4. eh, Hoy se ha roto el foco de la cocina. Había tenido días difíciles. Suplicaba reemplazo, una bolsa negra que fuera arrojada al bote de basura, muerte digna. En ocasiones parpadeaba, sufría apnea de lagos electrocardíacos y los bulbos de sus sueños, comprimidos en cápsulas de cristal, se calentaban hasta estallar. El foco explotó una noche, cuando el silencio de las 11 p.m. era interrumpido por el grifo de la radio que llenaba los oídos de la abuela con el goteante fluir de boleros y el silencio. Nosotros tuvimos que levantarle. No pudimos esperar ambulancias o médicos. Nadie entendería el llamado a esa hora. El foco explotó, el mismo foco que evitaba que la abuela se rompiera la cadera y le quitaba los monstruos de noche a Camila, explotó, y no pudimos más que barrerlo en su propia oscuridad, en esa voz negra que después llamamos llanto. Aquí me gustaría que nos hablaras un poco ahora de qué es el silencio para ti, Sergio. ¿Cómo puedes
llenar el silencio, aquello que se vuelve innombrable. Claro. Pues es que justo es un cliché, a final de cuentas, ¿no? Y el silencio es un análogo, al final de cuentas, del sonido, ¿no? De la presencia y la ausencia. Entonces el silencio puede recaernos en todo, puede recaernos en todo. Y bueno, yo también considero que la poesía es mucha música y los poetas son cantores. No puede haber música sin silencio. Entonces el silencio también tiene que formar en algún punto parte del poema, que no tiene que ser nombrado en específico, porque el silencio que se nombra es el silencio muerto. Sin embargo, en ocasiones es lo que necesitas decir, que se cayó algo, que hubo silencio y después ya no hubo nada. ¿Nos puedes compartir ahora de tu libro Tengo la boca llena de tierra, que justamente te publicó Buenos Aires Poetry en 2023? Sí, claro. A ver. ¿Por qué titularlo así, Sergio? ¿Qué te motivó a ponerle ese título? Es una cita de Pedro Páramo. Ujú. Es el momento que Susana San Juan está muriendo en locura, bueno, de nuevo la locura y el olvido apareciendo, que llega el padre Rentería y le dice, mija, ya te vas a morir. ¿Cómo, padre? Sí, ya te vas a morir. Y el padre Rentería empieza a decir una oración y le empieza a decir, tengo la boca llena de tierra. Y Susana San Juan lo único que puede responder es un delirio, que justamente está delirando con su esposo muerto, y dice, tengo la boca llena de tierra, llena de ti. Y en su momento, cuando lo leí, me pareció un momento sumamente erótico, esta onda de llena de ti, ¿no? Y bueno, hay un conjunto de poemas en este libro que se llaman así, tengo la boca llena de tierra. Por lo tanto, me pareció un gran nombre, porque desde el primer libro estoy buscando una estética en los nombres que tengan que ver con nombres largos. Y bueno, otro plus de este libro es que es un libro muy humano, es un libro muy de tierra y es un libro con muchos poemas perdedores que entraron a concursos, que entraron a revistas y que no ganaron, que no fueron publicados. Entonces, pues me pareció un gran nombre con el asunto de morder la tierra, morder el polvo, perdón. Y bueno, justo, qué bueno que me preguntaste esto, casi nunca lo menciono, pero justo ahorita que hablábamos de toda la onda de la guerra, viene la primer sección del libro, se llama No alcanza para amaneceres fríos, como una suerte de pobreza, pues sí, pobreza eh, sistemática, en la cual, estando en el norte, en un verano en el norte de México, donde el calor es cabroncísimo, todavía a las 6 de la mañana ya hay calor, y bueno, las personas que tienen mayor poder adquisitivo pueden tener aires acondicionados en todas sus casas, en todos sus cuartos. Las que no, pues a lo mejor tienen uno, y hay personas que no tienen para un aire acondicionado y no les alcanza para un amanecer frío, ¿no? Y amanecen con calor. Y bueno, a eso se referencia el título de la sección. Vienen poemas como un Tlalocman, Dios te salve María, pero sobre todo un Padre Nuestro. Que este poema es de los poemas más viejos que tengo, se ha de haber escrito como por 2014, 2015, inmediatamente después de que pasó el atentado, lo voy a decir así, y el asesinato, la desaparición y el asesinato de los muchachos de los compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Entonces en ese momento me pareció muy congruente hacer mi Padre Nuestro, mi poética, mística, relacionada con todo eso que estaba pasando. Entonces les voy a leer eso. Padre Nuestro, mío, de ellos, de cuanto árboles y vagabundos, perros y gatos de la calle,
Padre de los diputados, sicarios y narcotraficantes, Padre de las piedras y montañas y todas sus aves, Padre ególatra nuestro, danos el pan por el cual morimos por 8 horas al día, por el cual luchamos contra el estrés y la depresión, contra las horas que pasan rápido y las que pasan lento. Ayúdanos a librarnos del mal, de las injusticias, la corrupción. Padre nuestro, hazte ver donde no arranquemos los ojos por el petróleo, donde no nos arranquemos los ojos por el petróleo, ni las guerras deshagan nuestra piel. Muéstrate donde las fronteras sean un trámite burocrático fácil de llevar y las celdas, jaulas vacías, un recuerdo muerto del pasado. Padre neurótico nuestro, no necesitamos diluvios, ni fuego, ni plagas. No necesitamos primogénitos muertos, ni deshielo. No necesitamos masacres, guerras, hambres, dictaduras. No necesitamos tu ayuda para morir. Hemos aprendido a rasurar la yugular. Padre nuestro, invéntate en un mundo sin balas, donde no nos falten 43 en Guerrero, 3 en Guadalajara, 80 en Sinaloa, corrige el 80, el 68 y el 71, el 2015 con Ayotzinapa, no corrige Hiroshima y Auschwitz, Venezuela y no olvides a México, Padre nuestro de todos ellos, de violadores y estafadores, corruptos y secuestradores, Padre de los dictadores, asesinos manipuladores, Padre de los misóginos y racistas, pederastas represores, Padre exclusivo de los que te rezan, ¿por qué los has perdonado? Padre nuestro de todos nosotros, de los reprimidos y olvidados, de los brazos mutilados de los jóvenes, Padre de los sin rostro, prometeos de huesos quemados, huérfanos hambrientos, Padre de todos los desesperanzados, ¿por qué nos has abandonado? Por dar esta lectura, que también abre esta otra reflexión sobre la vida en el sentido de cuánto el ser humano ha perdido esa calidad humana. Sí. No es, creo que es de las mayores responsabilidades de los poetas y del ser humano en sí, repensar cómo está viviendo y reflejando ese, pues toda esa violencia desmedida y ese dolor que se causa a otros y que pareciera no importarle a nadie. Y me gustaría que nos hablaras de por qué elegiste a Buenos Aires Poetry y a Crisálida Ediciones para que te publicaran estos libros. ¿Por qué ellos? ¿Qué consideras que están buscando en el sentido de qué compromiso consideras que ellos tienen para con el público lector? Sí. Bueno, justo ahorita como lo mencionabas, pues es que es cierto, y era lo que trataba de mencionar hace rato y me divagué y se me fue. Justo mucho de la labor del poeta es dejar testimonio de su paso por la vida, ajá, pero esa postura es muy egocéntrica, pero también el paso por la vida habla de todos los problemas sociales a los que se puede llegar a enfrentar y a vivir, ¿no? Entonces, sí, o sea, el poeta tendría que escribirlo, ¿no? Pero vuelvo, también hay que escribir de las luchas y de las peleas que sí son nuestras, no apropiarnos de las de ajenas. Y ni siquiera por un asunto de autenticidad, sino por un asunto de mera empatía. En cuanto a las editoriales estas, cuando uno es poeta no publicado no puede darse tanto el lujo de elegir sus editoriales, ¿no? Sin embargo, Crisálida Ediciones, a cargo de Adonai Uresti, en su momento me pareció un gran acierto porque ahí estaban publicados amigos míos. Estaba publicado Valentín Eduardo y estaba publicado Aldo Baruch. Y me pareció un acierto hacer este acuerdo cuando Adonai me mandó un mensaje por Facebook, recuerdo. Me dice, Sergio, me interesa tu obra, quiero publicarte tu primer libro. Y fue
fue un asalto ahí del destino y claro que le dije que sí y claro que se hizo la publicación. Eso fue en 2021. Para 2023 pues ya tenía un año bueno, ya casi 2 años sin publicar y bueno, que creo que es un tiempo sano todavía sin publicaciones, 2 años, ¿no? Eh, y en Buenos Aires se ha publicado mi amiga Astrid, que quiero mucho y que le mando un saludo si está viendo esto. Pero además me parece que Buenos Aires Poetry tiene una gran plataforma, porque sí, es la editorial que llega a todo el mundo, que su editor es un gran poeta, Juan Arabia, y bueno, también está Ignacio Dilén, que también es un gran poeta y que también está haciendo trabajo de edición, y Camila Evia es una gran diseñadora, pero es la editorial, es la revista, es las antologías que también tiene, que llega a todo el mundo, que tienen presencia, mucha presencia en México. Digo, cuando publiqué no habíamos tantos publicados de Buenos Aires, ahorita vemos muchos y qué bueno que se esté dando esta plataforma. Ojalá existiera una editorial con esa plataforma aquí en México, digo, para que no tengamos que emigrar a Buenos Aires, pues, ¿no? Nada contra Buenos Aires, sino un sentido meramente nacionalista. Pero eso fue lo que vi en Buenos Aires, fue una gran plataforma. Me gustan mucho la estética de los libros. A mí todavía me tocó estos libros que son de medio oficio, bueno, aquí en comparación con una media carta, podemos ver todo lo que sobresale, que se genera una carta, una caja de texto mucho más linda. La portada quedó muy preciosa, fue un trabajo que hicimos en conjunto Camila, Eve y yo, que ahí estuvimos talachándole la portada un ratote. Y bueno, también de que están dictaminando cabronamente y hay poetas muy buenos dentro de ellos. Bueno, también ahí está Luis Fernando Rangel, también está Rubio, recientemente Francisco Casado entró, Ismael Glaf. O sea, hay un compendio de poetas en Buenos Aires, de México, tan bueno que pues claro, no podría no estar ahí. Como columnista, ¿a qué te has tenido que enfrentar? ¿Qué significa para ti ser columnista? ¿Qué satisfacciones y qué retos te ha dejado? ¿Qué has aprendido como columnista? Afortunadamente, mi paso en la columna siempre ha sido meramente cultural. Entonces no me tengo que enfrentar a nada de miedo. Pero es importante decir que columna me ha dejado esta onda de tener que estar escribiendo constantemente. O sea, por lo menos a la semana tengo que escribir una columna y hablar de temas que me apasionan. O sea, la poesía me apasiona, la literatura me apasiona, la música me apasiona, colecciono viniles, los viniles me apasiona el collage, me apasiona el cine. Entonces, de eso he hablado en las columnas meramente. Y bueno, la técnica de estar escribiendo constantemente siempre ayuda y eso me ayudó mucho a hacer columna para empezar a hacer ensayo, para empezar. Sí, sí. Ahora vamos al ensayo. En el caso del ensayo, ¿qué consideras que está aportando para las nuevas generaciones este género? ¿Por qué sigue siendo tan vigente? ¿Cuál es la importancia ahora del ensayo? Me imagino que es ensayo literario, no académico. Sí. Entonces, el ensayo literario, ¿qué está aportando desde tu punto de vista y desde tu experiencia? El ensayo está aportando lo que ha aportado toda la vida, la libertad. El ensayo es un ejercicio mero de libertad. Es una quimera. Entonces uno puede entrar por donde quiera, hacerlo como quiera, mientras se siga reflexionando. Y claro, como es literario, no siempre tienes que justificar, puedes especular mucho. Entonces,
toda esta libertad sí es lo que puede aportarnos, ¿no? Y claro, el claro ejemplo de todo esto, pues puede ser Laura Sofía Rivero, por ejemplo, ¿no? Con El Dios tiene tripas, que me parece un gran ensayo, pero pues también está el Diego Rodríguez Landeros, con el desagüe, que me parece maravilloso el estudio que tuvo que hacer del drenaje de la Ciudad de México para poder hacer ese libro. Eh, Mariana Orantes, con Los hombres se quedan a descansar, que es un ensayo que habla sobre Nota Roja, de la Ciudad de México. Entonces, sí, es toda esta libertad, que puedes hacer locuras, que claro, la poesía también en la poesía también puedes hacer locuras, pero luego la poesía yo creo, por más verso libre que hagas, es que tiene muchas, muchas ataduras, tiene muchas cadenas la poesía, y hacer un poema, un buen poema, nunca es fácil. O sea, nunca es un asunto de, ya está, siempre terminas comprometido. Y en mi caso, el ensayo me da la oportunidad de usar un, una parte es que lo estoy pensando de una manera muy, muy, muy rara. Este, sí, una parte de mi forma de pensar que, eh, que no uso comúnmente, que es la argumentativa, ¿no? La racional. Eh, y el ensayo me da esa posibilidad de ser un poco como loco, pero a la vez brillante o a la vez apasionado, ¿no? Y en la poesía siempre tiendo o a ser muy, muy exacerbado de emociones o muy sobrio o muy juguetón, ¿no? No, no me da como tanta cabida, y el ensayo a mí me abre todas las puertas y es súper placentero, porque aparte voy a hablar de cosas, insisto, que me apasionan, ¿no? Justo en este momento estoy escribiendo ensayos literarios sobre música, que es algo que quien han sido mis amigos saben que siempre estoy hablando de música. En el otro aspecto de cómo se une la poesía a veces con tu pasión por el ensayo y con respecto a lo que te ha enseñado también el ser columnista y todo ello conjuntado, ¿cómo Uh-huh. podrías definirte ahora? ¿Quién es Sergio H. García? Siempre que me hacen esa pregunta, termino diciendo nadie, no puedo querer ser nadie. Fuera de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo, citando a Álvaro de Campos, ¿no? Eh, pero, pues no sé, uh, soy una persona que se levanta a las 7 de la mañana porque tiene que trabajar, que voy a la oficina, que regreso a las 7 de la noche y que me pongo a escribir o a escuchar música. Y no es la vida ideal, pero es un camino hacia el horizonte, quiero pensar. Y ya casi para terminar, me gustaría que nos hables un poco de tu libro Nada hay que cante bajo el agua, Este, publicado por la Universidad Autónoma de Nayarit. Exactamente, ese libro. este libro, fíjate que tuve lo que sufro con el primero, lo sufrí con este al inicio. Fíjate que me pasó mucho de lo veía como un hijo mal logrado, ¿no? Sin embargo, la idea de este libro me dio un PECDA y me dio el premio. Entonces, creo que tengo que empezar a respetarlo más. Eh, Nada hay que cante bajo el agua. Nada canta bajo el agua. Y justamente eso habla el libro, de una inundación, donde murieron, donde hubo 180,000 damnificados, donde me tocó ser rescatista, y donde entendí que aunque haya tragedia, el humano suele sobreponerse de las mejores maneras. Y de eso habla el libro. Bueno, a ver, ¿qué inundación me refiero? En 2018 el huracán Huila entra a Nayarit, se desbordan las presas, el río San Pedro se desborda, también en la Caponeta, lo que resulta en que el pueblo de Tuxpan, Nayarit, que es un pueblo que está pegado al pueblo donde yo nací,
este, quede completamente bajo el agua. Pero quedar completamente bajo el agua me refiero a 5 metros de agua. Las personas estaban en sus techos y toda la ciudad quedó bajo el agua. No unas casas, no una colonia, toda la ciudad. Cuando se va al río, obviamente empiezan las labores de rescate. Yo en ese momento era pasante de enfermería y me tocó ir a rescatar como enfermero y después me tocó ir a llevar víveres y a palear lodo. De esa experiencia nace este libro. Y nace este libro 6 años después. 6 años me tocó poder hablar de eso. ¿Nos puedes compartir un poco de él, Sí, claro. por favor? Voy a hacer trampa. Les voy a leer 2 poemas. Uno que es el prefacio Ok, y el último que es un anexo, un adendo. de acuerdo. Estos 2 poemas son los únicos poemas en el libro donde hablo yo. El libro está construido para que sea una voz coral, un nosotros y un ellos. Pero el apunte previo a la inundación hablo yo, y aunque es un apunte previo, la voz poética se sitúa años después de la inundación, y igual que el adendum, pero el adendum cierra de alguna manera. Apunte previo a la inundación. Escribo esto con las manos cansadas de lavar lodo, de arrancarlo día a día hasta que su desangre revele de nuevo que me queda otro poco, otro montoncito apretujado en una esquina, otra mano ajena con sus propios montoncitos, otra pala y otra carretilla, otra casa cubierta hasta la garganta por el frío, otro cuerpo que desenterrar, otro llanto, otro brazo de rutina que se vuelve más rutinario, más seco, menos inundado. Porque hay abrazos que secan el otoño del pecho, sembrando una hojarasca de corazones mordidos por la tempestad, y tempestades tan profundas que hunden pueblos. Tengo miedo, miedo de volver algún día y darme cuenta que todo sigue igual, que necesitamos palas y carretillas, que las mareas golpean de nuevo las casas porque el agua nunca regresó al río. Miedo que ninguna persona haya vuelto y los límites geopolíticos de sus tumbas hayan logrado la expansión, que esa mano y ese llanto sigan sepultados bajo el agua, que todos los años se les embarquen flores que tornen a la corriente hasta su inevitable ahogo. Temo regresar y descubrir que el que estuvo enterrado siempre fui yo. Anexo estuario. En este momento el lector debe abrir los ojos, abrazar el mundo, contar los cuadros, las sillas, las fotos, no olvidar las sonrisas guardadas en los compartimientos de la cartera, recordar los pasos, las caídas, las resurrecciones dentro de ese cuarto, mirarse los amaneceres, las noches, los cigarros desaparecidos en la oscuridad. En este verso, ahora mismo, el lector debe cerrar los ojos, respirar, asirse con el aire de este mundo y agradecer que no está bajo el agua. Y así cierra el libro. Muchas gracias, Sergio, por Gracias. compartir el tiempo, el talento poético que tienes y la sensibilidad que posees ante situaciones que te ha tocado vivir muy fuertes, que, Yes. que aún así no te callas y levantas la voz ante lo que debe de hacer, de hacerse voz ante ello. Me gustaría Muchas gracias. cerrar con Me he tres. estado volviendo viejo y más cobarde en ese sentido. Bueno, es parte de envejecer. Pero sí, sigo intentándolo. Ya sigues muy joven, pero qué bueno que ya desde temprana edad tú hayas aprendido a, a mirar el mundo y a no quedarte indiferente ante él y ante las catástrofes y ante la violencia. Mm, yo creo que como humanidad nos hace falta más eso,
fíjate, porque muchas veces solo nos metemos en nuestros propios problemas, en nuestra propia mente, y es necesario que también nos demos la oportunidad de poder percibir el dolor que el otro puede estar sintiendo y desde allí entrar en ese estado de solidaridad, como lo hemos vivido en distintas ocasiones en México, em, tristemente por terremotos, por esas inundaciones que platicas, pero es cuando como que el ser humano vuelve a recordar qué es ser y qué significa en verdad ayudar al prójimo y ser Claro. una persona como tal. Y no debería de ser así, es triste que sea de ese modo, pero qué importante que no se olvide que aún existen personas conscientes y que se atreven a decir la verdad. Em, Te agradecemos de verdad, de todo corazón, muchísimo el tiempo que nos has dedicado, todo lo que hoy nos has compartido y que tu poesía, yo estoy segurísima que no nos va a dejar jamás de la misma manera que como llegamos. Em, por favor, compártenos tus redes sociales, dónde pueden hallar tus libros, todavía hay ejemplares disponibles, por favor. Claro, principalmente tengo en este momento el de Tengo la boca llena de tierra. Eso lo pueden solicitar conmigo. Si están en la Ciudad de México, yo se los puedo entregar y ahí va con su firma. Eh, Igual también lo pueden encontrar en Librería El Hallazgo y también se puede encontrar en la librería de Círculo de Poesía. Eh, los otros, el primero, no hay existencia. Creo que el único lugar donde lo pueden encontrar, perdón, bajo otra edición es en Amazon. Y el tercero, el de la inundación, ese todavía no se puede conseguir. Hay muy pocos ejemplares, bueno, me mandaron unos muy pocos y estoy esperando la edición de la universidad, que ya se ha tardado muchísimo. Este libro tuvo que haber estado publicado, y lo digo abiertamente, sin ningún tema de represalias. El libro tuvo que haber salido publicado en octubre, y estamos en marzo y no he visto ninguna actualización. Igual si me quieren ayudar con esa lucha, escríbanle a la Universidad Autónoma de Nayarit. Quiero el libro de Sergio, ¿dónde está? ¿Dónde lo consigo? ¿Sí? Y así le hacemos una guerrilla a la universidad. Este, y pues nada, mis redes sociales me pueden encontrar aquí en Instagram como Gercio95 o en Facebook como Sergio H. García. Ahí estamos. TikTok lo tengo, pero la verdad es que no le muevo mucho. Debería hacer más cosas, pero me da flojera. Y pues nada, muchísimas gracias a ti, Ana Berta, por este espacio. Estuvo muy chida la entrevista y muchas gracias por fijarte en mi poética. No, al contrario, muchísimas gracias a ti y ahí estaremos molestando a la universidad porque el libro vale Vamos a mucho la hacerles un pena. WhatsApp. Pásanos el correo, por favor. De verdad te lo digo en serio. Ahí te lo... Sí. Y bueno, pues muchísimo éxito con el resto de tu obra, que estoy segura que va a salir muchos libros más. Eh, Ahora sí que TikTok tendrá que esperar a Sergio porque está muy ocupado con otras muchas ocupaciones que tiene. Editor, poeta, ensayista, columnista. No, por favor, haces muchísimo. Pero bueno, Y vendo cuídate mucho. paté de camarón los domingos, por cierto. ¿Cómo? Vendo paté de camarón los domingos, por cierto. Quisiera que eso fuera un chiste. No, qué delicia. Aquí en Ciudad de México, Sí, sí, ¿verdad? justo. Sí. Pues háblanos rapidísimo de ello, por favor, ¿dónde pueden encontrar? Me lo pueden encontrar en mis redes. La marca se llama El Arrimón de Camarón y es paté de camarón 100% natural, con camarón traído desde Nayarit y es deliciosísimo. Bueno, quien no conozca lo que es un paté, es una pasta que se hace triturando el camarón cocido, y se les pone algunas muy pocas cosas, entre ellas sazonadores y chipotle
y queso crema, Filadelfia, para decir alguna marca. Sí, sí. Entonces, Ah, se lo comen con galletas saladas, sobre un pancito, es deliciosísimo. nada, no nos pases el ingrediente secreto porque si no todos lo van a hacer en su casa. Les falta el sazón, Nayarita, pues. Ah, eso sí, sin duda alguna. Bueno, pues ya, ya sabemos, ahí está la invitación para que no solo lo sigan desde la parte poética y desde las columnas que realiza, sino también eh, de sabor margarita que tiene. Muchísimas gracias, Sergio. Y gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su atención, por su tiempo. Muchas, muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.